Continuamos con la mesa redonda de Extendiendo la Humanización, ¿a dónde más podemos llegar? Y la va a moderar doña Laura de la Cueva, enfermera de la Universidad de Barcelona y miembro también del proyecto UCI de Barcelona. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Es un placer moderar esta mesa, ¿no?, que se titula Extendiendo la humanización, ¿a dónde más podemos llegar? ¿No? Y es que esta mesa aborda temas que pueden parecer muy distintos, ¿no? Viajaremos desde el suicidio a la dignidad, el cuidado de las personas mayores o a la robótica y la tecnología, pero lo cierto es que todas tienen algo en común y es que no se debe perder nunca de vista a la persona como tal. Comenzaremos con Miguel Guerrero Díaz. Miguel es psicólogo clínico con una alta actividad clínica docente e investigadora, que actualmente es coordinador autonómico del Programa de Prevención de Suicidio en Andalucía y de la Unidad de Salud Mental Comunitaria de Marbella, y además es responsable de la Unidad Cicerón de Prevención e Intervención Intensiva de Conducta Suicida y miembro del Grupo Ejecutivo del Plan Nacional de Prevención de Suicidio del Ministerio de Sanidad, siendo asesor experto del Senado. En concreto, Miguel nos hablará sobre los retos en la humanización del abordaje del suicidio en el contexto sanitario. Muy buenos días a todos y a todas. Estoy encantado de venir aquí. Quiero felicitar a todo el comité organizativo de este magnífico congreso de humanización en la asistencia sanitaria. Evidentemente yo estoy muy orgulloso y me siento muy honrado de que me hayan invitado en esta edición, pero más que por invitarme a mí personalmente o por la institución que yo pueda ahora mismo representar, es por introducir precisamente el abordaje del suicidio, la prevención de la conducta suicida, como uno de los elementos principales o uno de los grandes retos y desafíos que tiene el sistema sanitario, sin ninguna duda. No solamente el sistema sanitario, sería el sistema social, el sistema comunitario, el abordaje de la prevención del suicidio. Y yo puedo decir que en los 15 años que llevo trabajando en el sistema público andaluz, he trabajado en el contexto en urgencias, he trabajado en urgencias psiquiátricas, he trabajado en el ámbito comunitario, desde una unidad de salud mental comunitaria, desde los últimos 7 años, desde una unidad específica, como muy bien decía Laura, a la que le agradezco también su amable presentación, desde una unidad específica de intervención intensiva. Y entre las conclusiones que uno va pudiendo alcanzar cuando va avanzando su carrera profesional es que el colectivo de personas que acuden al sistema sanitario en riesgo de suicidio, con conducta suicida, es uno de los colectivos más deshumanizados, más estigmatizados del sistema sanitario. Y hoy en día podemos pensar que la conducta suicida es un reto no solamente en el ámbito asistencial y clínico, el acompañamiento y la sostenibilidad que tenemos que hacer del dolor y del sufrimiento de las personas que acuden en riesgo de suicidio, también es un reto organizativo e institucional. O sea, estamos pidiéndole que la institución no se ponga de perfil en la prevención del suicidio, y es también un reto bioético, en el sentido de que no solamente vamos a beneficiar a los pacientes. En la conducta suicida ocurre muchas veces que hay intervenciones que con un buenismo, con una buena intención, son iatrogénicas, son deshumanizantes, reciben actitudes muy intolerantes, afecta a la justicia porque el suicidio no se distribuye de manera democrática. Hay poblaciones más vulnerables, poblaciones más frágiles, a las cuales tendremos que dirigir más atención y más cuidado, y también en ese aspecto de la autonomía o del aspecto de libertad, porque en muchos casos también ha habido una violación sistemática de los derechos de las personas que acuden en riesgo de suicidio, en muchos casos invalidándolos. Yo no voy hoy a traeros una presentación de qué hay que hacer o qué herramientas podemos dar, entre otras cosas porque no daría mucho tiempo y tampoco sabría si hacerlo, pero sí es verdad que quiero ser realista. No voy a pedir que tengáis más tiempo, que tengáis más recursos, simplemente que en el tiempo, aunque sean 5 minutos que tengamos, no empeoremos la situación de las personas, no hagamos daño. Parece poco, pero ahora vais a ver que eso puede ser una diferencia crítica entre la vida o la muerte de una persona. Vamos a hablar de estos temas. Yo, en primer lugar, creo que el suicidio puede ser un test de estrés del sistema sanitario. Cuando me acerco a otras comunidades autónomas a acercarme a sus sistemas de salud, a cómo se organizan, la manera o la forma en la que abordan la prevención del suicidio para mí es un test de estrés, un test de funcionamiento clave en cómo puedan poder abordarlo, porque
Las personas que acuden, fundamentalmente la puerta de entrada está en el sistema de urgencia, es donde acuden el 70-80% de la entrada al sistema sanitario, también desde las emergencias prehospitalarias, pero lo que sí encontramos es que no solamente nos traen un daño físico, producto de una lesión autoinfligida que haya podido tener la persona. Estas personas traen miedo, traen angustia, traen desesperanza, traen incomprensión, traen sentimientos de carga, traen muchos síntomas, muchas vivencias que aluden al dolor mental y también al dolor social, porque son también víctimas de situaciones de rechazo, de exclusión, de discriminación. Si solamente nos centramos en el daño físico, ojo, que también, ese es el primer objetivo, el trabajar para la supervivencia de una persona que haya acudido por intento de suicidio, tenemos que también sostener y abordar el dolor social y el dolor mental. Porque esa oportunidad que se da en ese momento, aunque sean de pocos minutos, es una ventana crítica y una oportunidad para la prevención. Se puede convertir en un factor protector, y eso significaría que podría reducir la probabilidad o el riesgo de suicidio, pero una actitud o un encuentro de ser humano a ser humano deshumanizado puede convertirse no solamente en un factor de riesgo, sino puede ser un factor de vulnerabilidad que en la trayectoria que va a tener la persona posteriormente en su vida y en el sistema sanitario puede ser crítica. A mí me llama mucho la atención personas que cuando acuden a mi unidad, que lo hacen después de haber realizado un intento de suicidio en urgencia, cuando elaboramos finalmente el plan de seguridad y le digo, y si hay algún momento en el que te encuentres en situación crítica y tal, llama a 061 o acude a urgencias. Hay una proporción muy elevada de personas que me dicen, no vuelvo a urgencias. Hay que establecer alternativas del plan de seguridad porque la experiencia que han vivido en sí se ha convertido en una situación estresante en sí misma. Si alguien se pregunta la prevalencia que esto pueda tener, la conducta suicida, fijaros que hay una estimación, además de los 4.000 personas que fallecen en España anualmente por suicidio, que supone 10 personas de media de manera diaria, hay entre 75.000 y 80.000 intentos de suicidio al año en nuestro país. Que eso supone una urgencia médica o una urgencia psiquiátrica cada 7 minutos y medio. Además, sabemos que presentar un intento de suicidio es uno de los principales factores de riesgo predictivo para que la persona fallezca por suicidio. De hecho, 1 de cada 5 de estas personas, en momentos posteriores del alta y de la hospitalización, pueden fallecer por suicidio. Problema, que no sabemos quiénes. No lo podemos identificar, pero sí podemos realizar la prevención del suicidio en todas y cada una de las personas que acuden a nuestro sistema. Tampoco podemos determinar cuántas personas acuden con ideación suicida. Eso es una base de datos ahora mismo, ahora que hablaba el profesor Montori de los datos, no tenemos ahora mismo una base de datos fiable de intentos de suicidio y mucho menos de las personas que acudan con ideación suicida. Pero fijaros, una cosa muy importante. Yo hice un estudio muy humilde en mi área sanitaria, la Costa del Sol. Fue el primer estudio científico que realizamos desde el proyecto Cicerón, que era preguntarle a las personas que estaban hospitalizadas en el Hospital General del Costa del Sol, en cualquier momento de la hospitalización, cuándo habían presentado pensamientos de suicidio. Y el porcentaje fue 1 de cada 5. 1 de cada 5 personas que estaban hospitalizadas en ese momento, independientemente de la planta hospitalaria en la que estuviera y el motivo, estaban teniendo pensamientos suicidas durante la hospitalización. Eso llamó mucho la atención, pero a mí lo que más me llamó la atención y me dolió profundamente es que en el 100% de esa muestra ningún profesional sanitario le había preguntado explícitamente por esa situación de riesgo. El suicidio nos trae, evidentemente, 3 elementos que nos confrontan en el sistema sanitario. La muerte, pues claro, todos los que estamos aquí dirán, bueno, la muerte forma parte de nuestro saber, pero en este caso estamos hablando de una muerte voluntaria. Es decir, hay muchas personas en urgencias que me dicen, claro, es que hay personas que quieren vivir y están aquí muriendo, están aquí en la UCI, estamos intentando que sobrevivan, y hay personas que pudiendo vivir quieren morir. Y esto marca una diferencia también en la forma en la que nos enfrentamos. Nos traen incertidumbre, porque estamos muy centrados en valorar la predicción del riesgo de suicidio, y esto sabemos que no es así. Ni el Big Data, ni la minería de datos, ni la inteligencia artificial a día de hoy nos puede dar una herramienta para poder predecir el riesgo. Tenemos que centrarnos en los cuidados, como decía perfectamente también Víctor, y en la responsabilidad, no solamente la responsabilidad bioética, sino también la responsabilidad jurídica. Este tipo de confrontación nos trae casi siempre 3 respuestas. Una es escondernos detrás de un protocolo. Escondernos detrás de un checklist, escondernos detrás de una escala psicométrica para preguntarle 4 o 5 cositas a la persona. Hay en momentos también que nos genera una necesidad de control y de supervisión, por ejemplo, un ingreso involuntario,
para evitar que la persona fallezca por suicidio, pensando que pueda ser el gol estándar de la intervención, o puede también generar un estado emocional de empatía, no de empatía, como hablaba Montori, sino de empatía, de distanciamiento emocional. Y es que no nos forman, no tenemos capacitación ni en las carreras universitarias, ni en los planes formativos de la atención sanitaria especializada, ni tampoco en muchos casos durante la carrera profesional. Y eso genera mucha inseguridad también en los profesionales. El sistema sanitario, con respecto a la conducta suicida, no siempre es iatrogénica por acción. Yo eso también estoy convencido, no conozco a ningún profesional que haga daño a conciencia, pero la indiferencia y la comprensión también pueden generar daño. Fijaros que la historiografía o la dimensión histórica de la muerte voluntaria arranca hace 23 siglos. Las conductas suicidas, las personas que llevan a cabo este tipo de comportamientos arrastran cultura grecorromana, donde ya los griegos estigmatizaron la conducta suicida. De hecho, quien sobrevivía a un intento de suicidio se le cortaba la mano derecha para que quedara marcado. Ese era el estigma. Ya en el siglo I después de Cristo, el emperador Tiberio Claudio no solamente condenaba ya a las personas con riesgo de suicidio, sino que lo extendió a la familia. Como no podía pagar la víctima, pagaba a la familia. Fijaros, 20 siglos donde las familias tienen que ocultar sistemáticamente el suicidio dentro de la familia, ha hecho también que los supervivientes queden sumamente olvidados. Luego llega la Iglesia, aquí tenéis a Santo Tomás de Aquino, siglo IV, el suicidio es un pecado mortal. Luego nos dice Santo Tomás de Aquino que es el peor pecado posible porque es el único que no tiene redención. Muchos de los códigos legislativos de Europa también lo penalizaron. O sea, el suicida no solamente era un pecador, además era un delincuente y tenía que pagar por ello. Se establecieron tribunales de justicia. Y cuando ya conseguimos en la Ilustración que se seculariza la mente colectiva europea, avanzan las ciencias experimentales, las ciencias estadísticas, consiguen librarse, entre comillas, de ese estigma de pecador y de delincuente para ser considerados locos. La psiquiatría alienista francesa liga el suicidio a toda suerte de monomanía o de trastornos mentales, que es uno de los estigmas que más arrastra hoy en día nuestro sistema sanitario, también en el sistema social, y es pensar que las personas que llevan a cabo conductas suicidas pueden ser enfermos mentales, pero pueden ser también personas egoístas, manipuladoras, pueriles, cobardes, inmorales. Este tipo de actitudes influye a la hora de poder atender a las personas, porque condiciona sobre todo la búsqueda de ayuda, retrasa o impide que puedan acudir al sistema sanitario. Claro, otro estudio también muy interesante, actitudes de los profesionales, independientemente del nivel asistencial en el que se encuentren, con respecto a las personas que tengan conductas suicidas. Daba igual resultado del estudio, daba igual, era independiente el género, la edad, si eran jóvenes, si eran mayores, si tenían más formación previa, si no tenían formación, si habían trabajado mucho, si no, eran variables que yo seleccioné porque pensé que iban a tener relevancia. Solamente 2 de las variables medidas fueron significativas. Una, pertenecer al colectivo médico. Presentaban más conductas estigmatizantes e intolerantes que el cuerpo de enfermería y que trabajo social. O sea, podíamos leer una lectura de que inversamente proporcional al modelo biomédico éramos más o menos tolerantes. Y esta fue la clave. La que demostró realmente una diferencia era haber vivido de manera cercana una experiencia de suicidio, bien en alguna persona conocida o bien en primera persona. Esto es muy importante porque una de las principales medidas de prevención podrían ser precisamente acercarnos y escuchar a las personas que puedan tener conductas suicidas para poder aprender de ellos. Eso sería muy interesante. Sabemos también que las actitudes más tolerantes y más humanizantes mejoran la calidad asistencial. O sea, en sí tiene ya un valor ético. Esto es muy interesante, lo voy a resumir mucho. Estas son las experiencias que las personas que han pasado por el sistema sanitario hemos podido recoger desde el proyecto Cicerón. Lo ideal habría sido traerlas a ellas. O sea, no sé yo el portavoz, sino que las personas que sufren esas conductas estigmatizantes pudieran decir. Y escucharíamos cosas como la búsqueda de ayuda antes de haber realizado el intento casi se percibió de una manera como no escuchada, o en muchos casos minimizada, o en muchos casos banalizadas. Un abandono posterior al intento, sentimientos constantes de falta de accesibilidad y falta de intensividad, y sobre todo cuando hablamos de los dispositivos ya especializados de salud mental, incluso una sensación de vergüenza o de culpa de tener que acceder y tener que pedir ayuda, y mucho miedo a estas conductas que yo decía antes de ser psiquiatrizado, de ser medicalizado, de ser ingresado. Eso es lo que genera la angustia y el rechazo a acudir al sistema sanitario. Pero hay una cosa que a mí me duele mucho más, que son lo que podemos denominar micro deshumanizaciones. Es decir, esas pequeñas cuestiones que ocurren diariamente, que se reflejan en frases como estas, que son reales,
no son cosas que me han dicho, son cosas que yo he presenciado durante muchos años. ¿De verdad querías morirte? ¿Pero lo hiciste para llamar la atención? Pero hombre, piensa en tu hijo, no seas egoísta. Ponle en la goma ese proceso de descontaminación digestiva. A ver si así ya se lo piensa para la próxima vez. Este tipo de cuestiones las escuchamos. Este tipo de cuestiones son reales. Yo no tengo libro, pero eso voy a decir que también puede estar en la literatura, así que eso lo vamos a saltar, pero básicamente lo que quiero decir es que hay que humanizar todo el recorrido asistencial, las emergencias, las urgencias, la atención primaria, la salud comunitaria, las consultas externas, los dispositivos de salud mental. Y sobre todo quiero centrarme, voy a pasar esto también bastante rápido, los objetivos reales que podemos hacer en el día a día es que cualquier acción que podamos hacer para paliar, para aliviar, para amortiguar el sufrimiento humano, eso sería prevención del suicidio. Todo lo que podamos hacer desde nuestro trabajo que infunda esperanza, que combate esa desesperanza que nos trae, es prevención del suicidio. Todo lo que le permita a la persona conectarse a la vida, en ese caso, en ese vínculo de ser humano a ser humano, eso también es prevención del suicidio. Y si podemos generar entornos seguros, protectores, dentro del ámbito sanitario, también estaríamos hablando de prevención del suicidio. Y voy a hacer casi de manera titular cómo podríamos humanizar. Primero, dejando de estigmatizar y pensar que el suicidio está ligado a una enfermedad mental. Las personas que acuden son personas como todos los que estamos aquí, que en un momento de su vida personal pueden vivir una crisis. Puede haber trastornos psicológicos, pues efectivamente son factores de riesgo, pero no son determinantes ni son importantes. Si prevenir el suicidio es evitar muerte, humanizar es evitar el riesgo. Porque tenemos que generar confianza en esto que llamamos siempre la continuidad asistencial. Si no podemos resolver el problema en ese contexto, tenemos que generar una garantía de que la persona en otro nivel asistencial sí que tenga esa confianza en el sistema sanitario. Y básicamente, fijaros, voy a saltar todo esto para contar un experimento que realizó Rudolf Beef. Esto es un poco a nivel de metáfora para sintetizar prácticamente el mensaje que yo quería traer hoy aquí. Rudolf Beef era un investigador alemán. En 1978 estaba investigando en biología cuánto eran capaces de vivir los roedores dentro del agua antes de ahogarse. Título muy inspirador. Pues lo curioso es que demostró que cuando introducía una rata en un cubo de agua redondo, veía cuánto tiempo estaba la rata nadando y advirtió que en torno a los 20 minutos la rata dejaba de nadar y se ahogaba. Y esto le llamó la atención sumamente porque los roedores sabemos que son buenos nadadores. Pues al día siguiente cogió otra rata, la sometió al mismo experimento, la metió dentro de un cubo de agua, pero 2 minutos antes de que la rata llegara a ese umbral de 20 minutos le arrojó un trozo de corcho. Y vio que la rata efectivamente se agarraba a ese corcho. Pues bien, al día siguiente, esa misma rata, introducida en el mismo test del cubo de agua, llegó a nadar de manera ininterrumpida más de 80 horas. Claro, para la prevención del suicidio tiene un mensaje muy claro, y es que todos y cada uno de nosotros podemos ser un corcho para una persona. Si somos capaces de arrojarnos dentro de ese cubo de agua, y yo creo que estáis entendiendo bien la metáfora, eso haría que las personas lucharan, y yo diría casi de una manera titánica, a situaciones de adversidad muy difíciles y muy duras. La prevención del suicidio, en este caso la metáfora también está clara. Las personas están esperando que lancemos ese corcho. Así que casi el único mensaje que yo podría facilitar de una manera humilde en el día de hoy es que todos y cada uno de nosotros, no solamente como profesionales, sino más importante como personas, seamos el corcho para otra persona que en un momento dado pueda estar en situación de riesgo. Y esa sería básicamente la esencia de la prevención del suicidio. No queremos o no necesitan profesionales infalibles, necesitan corcho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. A continuación, el doctor Carmelo Gómez, enfermero especialista en geriatría en la unidad de valoración geriátrica del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Richaca de Murcia, catedrático extraordinario de la Cátedra de Humanización y Cuidados a los Mayores en la Universidad Católica de Murcia y miembro de distintos comités y órganos asesores en ética, deontología y humanización a nivel nacional y regional, nos hablará sobre la dignidad y cuidado humanizado de la persona mayor. Muy bien, buenos días. Ante todo, pedir disculpas por esta voz
que anoche no salía a ningún sitio prometido. He venido un poquito tocado, pero bueno, yo creo que he intentado no hablar nada, que Taira sabe que me cuesta trabajo no hablar. Y bueno, antes de comenzar quería agradecer efectivamente a la Fundación por el bonito gesto de invitarme a esta mesa, por lo que me siento muy, muy honrado, particularmente a Gabriel y Taira, que es una gran amiga y excelente compañera. Bueno, cuando se me dice hablar de mayores y dignidad, bueno, toca un poquito en un congreso de humanización tan prestigioso como este. La verdad es porque llama la atención, llama mucho la atención. Igual que cuando Miguel hablaba del suicidio, parece mentira, pero en el siglo XXI todavía nos tenemos que preguntar por qué es importante hablar de dignidad y cuidado de los mayores. Desde este punto de vista, normalmente cuando hablamos de mayores hablamos con estas imágenes. Vamos a internet y si decimos personas mayores o cuidados y te aparecen este tipo de imágenes continuamente. Si buscamos algún producto para mayores te aparece una señora guapísima con una dentadura que todo el mundo sabe que no es suya, pero que parece que es suya, anunciándote pegamentos para la dentadura. Esa no es la imagen que estamos acostumbrados. Normalmente cuando hablamos de mayores tenemos que pensar en lo que todo el mundo sabe, ¿no? No voy a entretenerme en la pirámide poblacional, más mayores, menos jóvenes, y ya está. Y hablamos así y se nos queda esto y se acabó, a pedirnos una cerveza. No. Cuando hablamos de más cuidadores tenemos que compararlo con los potenciales cuidadores que les van a cuidar, que cada vez son menos. Cada vez, pues bueno, hay menos gente joven, porque nace menos gente, y esto va a dar lugar a que habrá más mayores que necesiten cuidado con menos potenciales cuidadores. Y además esos mayores no son mayores como, bueno, como los de la posguerra que estamos acostumbrados a trabajar ahora, resilientes, batalladores. No, van a ser cada vez más dependientes. La esperanza de vida se ha ganado gracias a la dependencia. Se vive más años, pero más años dependiente, es decir, más sobrecarga de cuidados. Esto es lo que hace que esta sea la imagen real, aquella imagen que hemos visto al principio y que esta es la real. Claro, todo esto al final nos lleva a hacer un par de reflexiones. Todos vamos a envejecer, lo tengo claro. Que no llegue mala suerte, porque todos aspiramos a envejecer. Es una frase de verdad que todavía después de 27 años en el sector de la geriatría me sorprende. Qué fea que es la vejez, te dicen, ¿no? Muchas veces algunos de ellos. Ya, pero usted nunca se rindió. O sea, está usted aquí con 87 años, afortunadamente, ¿no? Y curiosamente escuchamos lo mismo de los jóvenes. Todo el mundo dice, madre mía, qué feo es llegar a viejo. Pero ahí estás tú tomando pastillas con 50 años para poder llegar a viejo. Es decir, es algo que todavía tenemos que empezar a pensar y a reflexionar hasta qué punto esto tiene mucho sentido, esos pensamientos confrontados. Insisto, todos vamos a envejecer, pero no todos vamos a ser cuidados con dignidad. Es la pregunta que le voy a hacer aquí al público y que luego intentaremos responder. ¿Cómo nos gustaría ser tratados? ¿Cómo nos gustaría que aquí, los que estamos aquí, dentro de unos años, si tenemos la suerte de llegar a ser mayor, nos gustaría que nos cuidaran? ¿Cómo nos gustaría que nos cuidaran? Bueno, pues esto es importante, hacer la reflexión. Ahí donde vamos el concepto de dignidad. El concepto, tengo que decir que un poquito manoseado, porque hoy por hoy se utiliza de una forma bastante baladí. Se utiliza dignidad para hablar de vivienda, se utiliza dignidad para hablar de trabajo, y desde un punto de vista filosófico antropológico la dignidad no es eso. Una casa es digna, pero queremos decir que es correcta, que sea adecuada, que sea la que queremos. La dignidad sobrepasa, ese concepto de dignidad sobrepasa a ese concepto vertical. Así, cuando hablo de dignidad, vamos a ir a un par de detalles. La proliferación del edadismo. Es un informe de la OMS de hace 3 años, importantísimo este informe. Alerta a todas las poblaciones de la proliferación de actitudes edadistas. Es verdad que se hace en función también para gente joven, pero reconoce la OMS que el mayor porcentaje, el 80%, se hace a personas mayores. Hablamos de mayores de 70. Con diferentes formas, desde estereotipos hasta prejuicios y, por supuesto, discriminación. Desde diferentes sectores, relacional, institucional, insisto,
institucional, que hay un edadismo, y el más triste de todos, que es el autoedadismo, el edadismo autoinfligido. Tanto dicen que no valgo para tanto, que al final me creo que yo no valgo para tanto. Perdón. Y esto es un problema ya del segmento poblacional. Ya sabes tú, hijo, a esta edad valemos poco. Eso es tristísimo, que te diga una señora cuando llega a la consulta. Eso es algo que ha sido un meme que se le ha ido metiendo en la cabeza poco a poco a través de la sociedad. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos ese edadismo? Con un trato infantilizado lo seguimos haciendo, desde la puerta de urgencia hasta la planta hospitalaria, en muchas unidades. ¿Hacemos ejercicios de psicoestimulación? Sí, pero eso pongo ahí las 2 fotos. Utilizamos todavía el Mickey Mouse y la Minnie para los talleres de centro de día. Esos son microedadismos que deberíamos de intentar ya evitar. En planta pasa lo mismo. ¿Qué quiere usted, bonica? A esta señora de 80 que está en traumatología por una fractura de cadera, que por cierto era maestra y jefa de departamento con 3 hijas, pero como va con el camisón, pensamos que todo el mundo es igual. Además, pues bueno, por ejemplo, lo seguimos haciendo. Mientras con otras personas no lo hacemos tanto, con mayores, hablamos a la familia en lugar de la persona, eso pasa comúnmente, pensamos que no te van a entender. Se lo explico a su hija porque usted por si acaso no lo entiende. Pedís que la persona mayor sea acompañada sin motivo aparente, pero que pase su hija mejor, que pase su hija con usted, porque doy por hecho que no me va a entender o que no sabe de qué le estoy hablando. Eso pasa. Si hacemos un poquito de memoria, probablemente reconozcamos estas actitudes alrededor nuestro de una forma bastante permanente. Así que, bueno, otra reflexión. El deterioro no elimina la dignidad, pero sí la puede invisibilizar, eso sí. Ese deterioro, esa sensación de vulnerabilidad, ahí es donde voy, vulnerabilidad, da la sensación de que hace más falta ayuda, pero en determinado momento facilita que la dignidad de la persona se vea amenazada. Entonces, ¿qué es un cuidado humanizado? Bueno, aunque voy a entretenerme poco en esta diapositiva, la hablaré un poquito después, pues ese cambio necesario ya del modelo de atención, desde ese modelo hospitalario, biomédico, que también decía antes Miguel, y que en un momento determinado tenemos que empezar, de verdad, de tanto hablar ya se nos va a torcer la boca durante tantos años, a ver si empezamos a hacer algo ya, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay unidades donde tenemos que empezar a trabajar el famoso síndrome confusional, que afecta el 80% a mayores, y que lo que más afecta es la hospitalización. Es decir, cuanto el ambiente hospitalario, una persona tiene que estar hospitalizada, pero el tiempo que esté hospitalizada, que sea un entorno lo menos estresante posible. Bueno, no es mismo que respeta la intimidad. Seguimos diciéndolo y seguimos vulnerando esto. Lo seguimos vulnerando. Pensamos que como tiene un cuerpo no tan bonito como el que sale en la televisión, probablemente no es atractivo ni nadie lo va a mirar, porque hemos hecho esa parte inversa a la empatía. Ya no me pongo en su lugar. Estoy pensando yo por él. Me da igual. Otra reflexión. No hay cuidado sin relación humana. Para nada. No puede haber un buen cuidado si no hay relación. Y cuando hay una persona haciendo una cosa a otra, no necesariamente es relación. Es alguien que hace algo. Para que haya relación, lo ha dicho el profesor Montori, debe haber mucho más que todo eso. Debe haber una predisposición a cuidar. Y no es nuevo, ya lo decía aquí en el 97. Es importante recordar un poquito un libro que para mí fue trascendental leer y que les recomiendo. La Casa de Dios, de Samuel Sem, que es de Stephen Berman, que lo escribe en el año 78. Es un libro duro, muy duro, porque yo, siendo enfermero, cuando lo leí, la verdad es que te pone un poco paranoico, denso, 300 y pico, es una novela, tranquilo que es una novela, no es un ensayo, pero donde hay un concepto que me llamó muchísimo la atención, Gomer. Gomer es el concepto con el que se denomina a los ancianos que iban a la puerta de urgencia del hospital. Y Gomer no es un nombre suelto, no es un seudónimo, es un acrónimo de Go Out My Emergency Room, fuera de mi sala de urgencias. Y eso es como se le calificaba a los ancianos en un hospital. ¿Por qué? Porque eran gente que era sota, caballo, rey, el famoso gordo. Gordo es un personaje
donde decía, si no sabes qué hacer, una colonoscopia. Cosas por el estilo, donde, claro, nos preocupa mucho que sea uno de los libros más leídos en la Facultad de Medicina. Americana me refiero, ¿no? Y que hoy por hoy, con esta corriente que tenemos europea del anglosajón, nos preocupa mucho que esa corriente utilitarista, insisto, utilitarista, invada el sistema de cuidados. Así hablamos de ética y cuidado, por supuesto, que siempre nos sale, claro que nos sale. En el proceso de vida, cuando desde luego que uno empieza a ser consciente de la muerte, no necesariamente por una enfermedad, cuando empieza a verse frágil, no hace falta, insisto, sabemos, las compañeras de paliativos, sabemos que esos paliativos no tienen por qué ser al final. Los paliativos empiezan mucho antes del momento de la morfina, del momento del fentanilo. Comienzan cuando sabemos que hay una situación de vulnerabilidad extrema. Pues empezamos con debates éticos, debate, no dilemas. El pacto de silencio, que mi madre no se entere, la demencia, por ejemplo. La adecuación del esfuerzo terapéutico, situaciones del lugar donde vamos a hacer esto, hospital, en la casa, si hidrato, si nutro. Aparecen conflictos, la incongruencia de valores entre los profesionales y el propio paciente, la propia persona que necesita nuestros cuidados. Y esto siempre es sujeto de conflictos éticos, siempre, pero muy poco abordados. Llevo 5 años en el Comité de Ética del Hospital y no ha llegado ni un solo caso de un anciano, ni un solo caso de una persona mayor. De UCI lo que queramos, pero de persona mayor, poquito, ninguno. Por eso creo que hay que hacer un alegato, y perdona por hacerlo aquí, de empezar de verdad en las facultades a ampliar la mirada de la formación en la bioética principialista, que está muy bien, que es importantísima, pero que no es la única forma de bioética. Esa bioética a veces hace que los alumnos crean que la bioética es tan sencilla como aprenderse 4 principios, y esto no es así. La ética como tal, la ética asistencial, es mucho más amplia. Y, por ejemplo, la UNESCO ya en el 2006 hace una carta de renovación, de actualización de los derechos de las personas, de la bioética, en el que habla de todos estos, no solamente esos 4 principios, y que marca como el primero fundamental el de la dignidad de todas las personas. Así que autonomía es preguntar, no es asumir solamente. Beneficencia no es pensar por él, es evitar la sobreprotección. Por lo tanto, proteger no es sustituir la voluntad, que no se nos olvide. Y el entorno, por supuesto, es el que también cuida, y el entorno también lo formamos nosotros. El espacio transmite cómo entendemos el cuidado. Claro que lo transmite, todo el tiempo, desde la sala de espera hasta la consulta, hasta la vuelta a casa. Todos nos acordamos de esas imágenes. Imagina que se repiten todos los años y que desgraciadamente hemos ido normalizando tanto que ya no son objeto ni de post en redes sociales ni de portada en los periódicos. Está desde 2002, pero ¿de verdad pensáis que ya no pasa eso? Pues cada cierto tiempo, en el mes de enero, febrero, a veces ahora en abril. Por lo tanto, insisto, modelo de atención comunitaria domiciliaria, pero claro, si tenemos una atención primaria muy reducida, con muy poco peso. Es decir, las compañeras de comunitaria son fundamentales, pero falta personal en comunitaria para poder trabajar todo lo que queremos hacer. La cronicidad, la fragilidad, salen 400.000 planes todos los años de fragilidad, cronicidad, pero con el mismo personal y con una rotación tremenda. Hay pequeños islotes de esperanza. La iniciativa Hospital Amable. Hospital Amable, que cada vez hay más, pero pongo el del Infante Leonor porque es el único de momento que se ha publicado, que está publicado con resultados a nivel científico. Los otros son, bueno, ideas que van poco a poco germinando, pero este es un proyecto interesantísimo que creo que merece mucho la pena ir siguiendo. Y no es un proyecto ñoño, no es un proyecto de pobrecitos los abuelitos, es un proyecto donde hay que volver a darle peso a las personas que estamos atendiendo. Porque no sé si alguien se ha parado a pensar, pero si nos miramos a las estadísticas, que no soy yo tampoco mucho de datos, el 70% de personas atendidas en un hospital de agudos es mayor de 75 años. 70% mayor de 75. Yo no sé qué estamos pensando. Una cosa es el envejecimiento saludable, que todo el mundo nos encanta ver ahí a los Rolling con su geriatra dando sus turnés, pero mayor de 75 a un hospital suele ser gente que está muy malita y muy enferma. 70%, 7 de cada 10 personas que están en el hospital son mayores. No me estoy inventando nada. Pues vamos a este camino. Aspiramos a un centro de paliativos como el de Los Camilos, donde el entorno forma parte del cuidado. Es un entorno ideal, para mí es el ideal.
Cuidar implica cuidarse, por supuesto, pero para cuidarse vamos a empezar desde la universidad. Ya está bien de competencias blandas y duras. Se ha instalado en las universidades esa diferencia dicotómica entre en competencias duras, la clínica, las patologías, los síntomas, frente a competencias que son transversales, son la base de nuestras profesiones, de la vocación nuestra sanitaria, como puede ser la bioética, la humanización, todo este campo de reflexión. En Murcia se dicen Marías. Pues tengo una María, esto es bioética, esto son 4 preguntitas y se acaba la película. Eso es tristísimo, porque es la base de la esencia de nuestra formación. Por lo tanto, hay que saber formar, no tanto saber hacer, que es importante. Sale una maquinita nueva en la UCI y todo el mundo nos pegamos tortas por la nueva luz que le han puesto a la maquinita, no sé, que se encienda cuando yo estoy de turno. Pero nadie se preocupa en formarse, en saber estar y en saber ser. En los hospitales como la Risaca en Murcia, pues es parecido al de la Virgen de Rocío, y haces cursos de comunicación terapéutica o haces cursos de reflexión personal, 5, 7, 1.250 enfermeras, 5, 7 personas a un curso. Bueno, nos tiene mucho que hacer pensar. Y tengo que decirlo, ¿cómo es posible? Hablamos de mayores y no hablamos de geriatría, la especialidad más denostada de este país, con muchísima diferencia. La hermana fea y pequeña de la medicina, por lo visto. Cuando hablamos de pediatras, ¿a quién se le ocurre pensar que a un niño lo puede atender cualquier otra persona que no sea un pediatra? Y en cambio a los ancianos pues los puede atender cualquier persona, y en los geriatras no. Pues tengo que decirlo, creo que es momento ya, más que tarde. Y termino diciendo, pues eso, ¿cómo nos gustaría ser cuidados? Pues probablemente la respuesta no son ni protocolos y tampoco son guías clínicas. ¿Cómo me gustaría a mí que me cuidaran el día de mañana? Es que la gente no olvide que cuando me mire, vea a Carmelo, no vea a un paciente ni con demencia ni con una fractura de cadera, que sigo viéndome a mí cuando me mire a los ojos, la persona antes del enfermo. Esa es la verdadera dignidad, la que te lleva directamente a la vida de cada uno de nosotros. Así que la dignidad, no olviden esto que voy a decirle, nunca se pierde, se nos olvida a los sanitarios. Es algo que tenemos que reclamar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carmelo. Y vamos a seguir mirando a la persona, esta vez de la mano de Leticia Ibáñez, que es fisioterapeuta experta en neurorehabilitación infantil y especialista clínico en Marsi Bionics, siendo la responsable de las formaciones a los profesionales clínicos en el uso de exoesqueletos pediátricos y la colaboración en estudios de investigación en Madrid. Nos presentará su ponencia Los robots están al servicio del ser humano. Vale, lo voy a hacer un poquito más. Muchas gracias, buenos días. Gracias a la organización por esta invitación a formar parte de este maravilloso congreso. Como dice Laura, soy fisioterapeuta, especialista clínico en terapia robótica, pero hoy no quiero hablar de robots, ni de datos, ni de gráficas. Hoy os quiero hablar de otra cosa, y para eso voy a empezar haciéndoos la siguiente pregunta. Si la contestamos muy rápidamente, ¿la tecnología puede humanizar la asistencia sanitaria? Pues igual todos pensamos que no, porque hablar de tecnología muchas veces es hablar de aparatos fríos, de distancia, con mucho protocolo, pero lo que tenemos que hacer es darle un poco la vuelta a esta pregunta, y es cómo nosotros vamos a utilizar la tecnología para poder humanizar la asistencia. Y os lo quiero enseñar viendo las caras de estos niños. No miréis los robots, por favor, mirad las caras y lo que en ellos representa el poder utilizar esta tecnología.
porque cuando la tecnología está bien utilizada, pues pasan cosas como esta, ¿no? Pero la tecnología no solo es, estos dos casos no solo son un par de ejemplos aislados, son un conjunto de tecnología específica para la rehabilitación. Pero la tecnología ya está en todos los ámbitos sanitarios. Como podéis ver aquí, en una pequeña parte, pues la tecnología nos ayuda a reducir el impacto del paciente con estos robots tan especiales y precisos a la hora de las cirugías. También tenemos robots que se encargan de realizar tareas repetitivas para que el profesional pues, tenga mucho más tiempo para poder estar con el paciente. No estoy organizando las medicaciones, no estoy organizando las sábanas, son capaces de repartir. Y hay otros que también devuelven las funciones y devuelven la autonomía a lo cotidiano. Y esto es lo que pasa en rehabilitación. Rehabilitación es mi campo, entonces os voy a hablar primero de qué es lo que pasa con esta tecnología en la rehabilitación en adultos. En la rehabilitación en adultos lo que nos ayuda es a volver a recuperar una de las funciones que ya no tienen o que ha desaparecido. Entonces, hay tecnología para miembros inferiores que nos ayudan a volver a caminar, volver a estar de pie, volver a mantener el equilibrio, a recuperar esa función, como he dicho, que de repente ya no son automáticas y que hay que volver a hacerlo. En este proceso, la tecnología pues, nos puede acompañar para poder sostener el cuerpo cuando aún no puede, para poder mantener el equilibrio, para poder dar esos primeros pasos. Pero al final lo que hacemos en rehabilitación de adultos es recuperar esa función. Y en rehabilitación infantil, que es mi campo, pues con los niños es diferente. Con los niños es diferente porque no recuperamos. Con los niños construimos desarrollo, construimos experiencias y el cerebro de estos peques lo que necesitan es estas experiencias para aprender. Necesitan repetir, necesitan intentar, necesitan mucho más tiempo para que ese cerebro aprenda y muchos de nuestros nenes no tienen el acceso a estas terapias para poder estar todo el día realizando estos movimientos repetitivos. Entonces aquí es cuando entra en juego los robots, estos nuevos tratamientos. Este robot lo que hace es que ayuda a los nenes a estar más tiempo en movimiento. Les ayuda a poder experimentar cosas que nunca podrían ser capaces de hacer. Y además lo que hacen es que tengan una terapia global. No solo hacen que los niños caminen o estén en movimiento, lo que les hace es experimentar, estar en su desarrollo evolutivo, estar de pie, estar con sus amigos, poder hacer una terapia global. Entonces, estos nenes lo que van a hacer es construir su propio desarrollo aprovechando esta nueva tecnología. Vamos a ver qué es lo que nos dice una de las mamás. Es una mejora global, porque que utiliza el primer dispositivo. momento tuvo como una especie de despertar cognitivo. O sea, se dio cuenta de que la perspectiva del mundo cambiaba al estar en una posición de pie. Y para él poder caminar y estar de pie ha supuesto una evolución a todo nivel. Está más fuerte, cuando hacemos la transición con Jorge se agarra con más fuerza, el tronco y la cabeza lo sujeta mucho mejor, la manipulación, incluso fonar, porque al estar de pie el habla también sale más fuerte.
y sobre todo es a nivel de atención, de participación, de autoestima. Para él ha sido un subidón el tener esta posibilidad, ¿no?, de estar como sus compañeros de pie. Esta es la normalidad que buscamos todos cuando hacemos este tipo de tratamiento y llevamos el uso de la tecnología hacia la necesidad del desarrollo del niño. Pero para que podamos ver, hay una evidencia científica. No quería hablar de datos ni de gráficos, pero sí que quiero enseñaros que la evidencia científica avala el uso de este dispositivo porque nos ayuda a ganar en ciertas variables como pueden ser la fuerza, la espasticidad, la función motora gruesa. Los niños son capaces de hacer más tareas funcionales. Y sobre todo lo que se va a ver en esta ganancia es, a ver si puedo pasar, sobre todo la calidad de vida. La calidad de vida de nuestros niños va a aumentar con el uso de este dispositivo, por lo que oíais que decía la mamá. Nuestros niños son capaces de poder interactuar con sus iguales y poder realizar actividades de un niño con un desarrollo normotípico. También la función motora, lo que os decía, niños que a lo mejor no son capaces de poder estar sentados, con el uso de la tecnología podemos fomentar esa mejora a poder estar en sedestación. En uno de los artículos que se ha realizado en un estudio multicéntrico, que es son 30 niños, es lo que se ha podido ver en esta ganancia de las variables, ¿no? Sobre todo la más importante, la función motora y la calidad de vida. Pero como no tenemos, no quiero hablar de números y quiero enseñaros qué impacto tiene el uso de este dispositivo, porque las estadísticas nos dicen que cuanto mejora una intervención, pero lo que nos va a calar más es el testimonio, pues os voy a enseñar cómo Minerva, después del uso del dispositivo, pues mejora mucho más esa postura. Fijaros en las manos y en la cabeza, y sobre todo en su cara. Interactúa mucho más, fija la mirada, mueve los brazos con una funcionalidad, es capaz de señalar. Y veis la mejora que tiene en su capacidad de conducir su medio de locomoción, su andador, que ahora no hay quien la pare, como dice el vídeo, y está como loca por desplazarse. Pero esto lo vemos en cada uno de nuestros niños. ¿Pero qué le dicen los profesionales? Vamos a ver qué nos dicen los especialistas que hacen el seguimiento a estos nenes. O sea, los niños tienen una ventaja sobre los adultos y tienen una ventana de oportunidad por la neuroplasticidad que les caracteriza. Pero también se han hecho estudios con niños más mayorcitos, adolescentes e incluso ya de 21 años, donde la repetición también mejora la funcionalidad. Entonces hay que intentar empezar desde el principio y aprovechar el máximo potencial. Todavía estamos evaluando el medio y largo plazo, especialmente. Lo que hemos analizado hasta el momento, hemos observado cambios o mejoras significativas en la función motora gruesa, especialmente en dos de las dimensiones, que son mantenerse sentado y mantenerse de pie, y actividades que se realizan en estas posiciones. También hemos observado cambios en la resistencia al movimiento pasivo al empezar y al terminar las sesiones. Ha habido cambios en la percepción de calidad de vida de las familias, sobre todo en la percepción del dolor y del bienestar emocional. Creo que los exoesqueletos, además de proporcionar todo el circuito motor, le proporcionan al niño una vivencia, una experiencia emocional tan positiva que todo lo que es una vivencia positiva activa mucho más todo el circuito cerebral y mejora la plasticidad cerebral.
Es verdad que en estos trabajos de 3-4 meses ya se ven ganancias físicas, ganancias psicológicas, velocidad de marcha, fuerza, mayor equilibrio de tronco. Está claro que conectan más con el entorno, que descubren nuevas maneras de interaccionar con su realidad, se encuentran más capaces de interactuar, les llama la atención el descubrir nuevos caminos ellos solos, y luego que a nivel social, un testimonio que me han dado algunos padres, se encuentran con que la sociedad ve que estos pacientes existen. Eso es, el otro me lo voy a saltar porque voy un poco pillada de tiempo, pero a nivel clínico tenemos esta herramienta del exoesqueleto pediátrico, pero claro, las familias y los niños nos decían cada vez que utilizaban el dispositivo que se lo querían llevar a casa, que se lo querían llevar al supermercado, al centro comercial, a todas partes como un niño normal y con sus actividades normales. Entonces hicimos una reflexión y entonces estuvimos preguntando a las familias y dijimos, bueno, pues podemos realizar algo para poder llegar a hacer realidad una de esas necesidades que tienen las familias y los niños. Y dijimos, bueno, pues ¿qué os parece si hacemos un robot personal? Pues que sería un sueño. Me encantaría verles, es que no puedo esperar. Me encantaría verles en un centro comercial andando. Pero sí es verdad que me gustaría ir a un parque con él. O incluso con los abuelos. Quiero llevarlo con los abuelos que lo vean. Al cole, por ejemplo, iríamos andando. Es que eso hace muchísimo, o sea, tenerlo en casa, poder ir para arriba, para abajo, para lavarte las manos. Una de las cosas que hacía Álvaro cuando se ponía el exo era irse a lavar las manos. Si yo tuviera ese esqueleto en casa, pues a lo mejor no tendría andador, no tendría bipedestador. Es que las familias van a ver que sus niños pueden hacer cosas tan distintas, jugar con sus hermanos, yo qué sé, pues llegar a sitios que antes no llegaban. Y eso les abre una felicidad. No sé, yo me imagino también a Alex por mi pueblo, ¿no? Paseando, que sería impresionante y que todo el mundo le viese cómo camina, ¿no? Que siempre se vuelcan mucho con él. Y bueno, me parecería maravilloso, bonito. Es que es de repente aportar a nuestra vida normalidad. Creo que no debería haber ningún niño que no tuviera derecho a caminar, aunque sea con un exo. Iba a ser muy bueno. No sé quién iba a estar más emocionado, pero yo creo que ahí, no sé, pues hubiera sido muy guay. Iba a ser muy guay, o a lo mejor lo es en su momento. Ya veremos, ya, no sé, muy guay. Pues a veces los sueños se cumplen y hemos desarrollado esta necesidad que las familias nos están pidiendo y hemos adaptado esta tecnología a las rutinas naturales del nene, a sus entornos más significativos, a que puedan ir al cole, a que puedan ir caminando hasta el cole andando, a que puedan salir con su familia, con sus amigos, al centro comercial, al cine. Siempre tiene que tener este verdadero impacto la tecnología para poder ayudar y poder humanizar a todas estas familias. No voy a hablar de las directrices internacionales, solo quiero que veáis cómo van a poder ir caminando estos niños al cole, cómo están integrando esta tecnología en su día a día. Esta evidencia científica por solamente de 3 únicos estudios, porque no hemos alcanzado todavía el marcado C, con lo cual estamos a la espera de poder poner en el mercado este exoesqueleto para uso personal. Y así es como se ve el dispositivo en el día a día. Que no se oye.
Perdón. No se oye. Bueno, para que veáis Minerva cómo se despierta y ya empieza la rutina de su día a día para poder desayunar con el dispositivo ya puesto. Se prepara en casa para ir al cole. Es verdad que al cole no iba andando porque termina por cansarse mucho y entonces la desplazaban en el coche, pero dentro del aula sí que estaba siempre subida en su exoesqueleto para poder estar al mismo nivel que sus compañeros, para poder jugar en el recreo con ellos, para poder ir al centro comercial. Y para poder ir a hacer la compra. Todo esto es la normalidad que nos están pidiendo todas las familias. Y lo que queremos es que al final esta tecnología, como podéis ver, vuelvo a poner otra vez la pregunta para ver si la tecnología es capaz de humanizar la asistencia sanitaria, y ahora, después de lo que hemos visto, pues creo que se entiende mejor por qué. Porque los robots no son lo importante. Lo importante es lo que pueden hacer posible. Que estos nenes puedan experimentar algo por primera vez, algo diferente. La tecnología no deshumaniza la asistencia sanitaria. Lo deshumaniza cuando olvidamos por qué lo usamos y cuando nos salimos de la trayectoria en la que lo tenemos que utilizar. Y puede hacerla mucho más humana que nunca. Quiero que escuchéis, para finalizar, a Samir. ¿Por qué? Porque das muchos pasos, ¿verdad? Sí. Y si hay un niño que no puede caminar, ¿qué le decimos al niño? Que no se rinda y que tienen que caminar el ala porque es muy chulis. Pues esto al final es lo que hay que hacer, no rendirse, y el objetivo final nuestro es que no se hable del robot, que se hable de lo que son capaces los niños de hacer y que Samir sea capaz de poder ir al cole en su exoesqueleto, porque al final trabajamos para que la tecnología sea ese puente que se construye una vida digna y una vida mucho más humana. Al final del día lo que importa es lo que los robots nos dejan hacer. Por eso no hay que rendirse y seguir haciendo que esta tecnología sea mucho más humana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leticia. Tenemos unos 10 minutitos para preguntas. ¿Alguien en la sala? ¿Nadie se anima? Ahí arriba. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer a todos el placer de escucharos. Y quería hacerle una pregunta a Miguel. Yo soy enfermera, trabajo en un servicio de urgencia hospitalaria, pero parte importante de mi vida laboral ha sido también una unidad de salud mental comunitaria y en una unidad de hospital de día de salud mental. Y una de las cosas que más me llamó la atención y que me sigue llamando por desgracia cuando trabajo en urgencia era el trato a las personas que tenían una enfermedad mental o sin ella, como has dicho. Y es que yo sigo viendo que eso persiste. Eso que comentabas tú, cuando una persona viene con un intento de suicidio o más ya reiterado, esta actitud de los profesionales de mira por tu hija, o hay que ver, o incluso utilizar las técnicas no solo para eso, pero incluso como un castigo. Y yo me pregunto si, desde tu experiencia profesional, yo pienso que la formación es imprescindible y, como decía el compañero en geriatría, es verdad que a este tipo de formación, ya sea de comunicación terapéutica, de todo, acuden pocos profesionales. Pero ¿cómo hacer que cambie ese chip
en los profesionales, cómo hacer para que no ver a las personas que hacen un intento de suicidio como si fueran los culpables, frágiles o responsables del sufrimiento de sus allegados. La verdad es que no lo sé, por más que entiendo que la formación es imprescindible. Yo pienso que muchas veces vienen 3 profesionales, 3 cursos, entre otras cosas porque no se facilita la formación. Es decir, si yo tengo un turno de tarde, un turno de noche, un turno y no te dan días para formación ni nada, a veces es difícil acudir a la formación. Yo creo que algo tan simple como eso es una gran barrera por la que no van los profesionales muchas veces a ese tipo de formación, porque no te coincide con los turnos de trabajo simplemente. Pero ¿cómo hacer, aparte de la formación, cómo hacer? Porque yo veo que ese chip, cuando vienen las personas que hacen intentos de suicidio, y llevo ya muchos años en un servicio de urgencia, no cambia. Muchas gracias por tu pregunta y por tu reflexión, que yo comparto plenamente, pero fíjate, yo la experiencia personal en mi área sanitaria es que cuando se han puesto en marcha actividades formativas específicas para la conducta suicida, se ha llenado la sala. O sea, hemos tenido el problema inverso, es decir, que faltaba. Pero no creo que sea tanto por un interés genuino, sino, entre otras cosas, porque hay mucho miedo, hay muchas dificultades técnicas, operativas, a la hora de ponerse enfrente en una persona en riesgo de suicidio en el contexto de urgencias, porque, mira, prácticamente las 2 grandes amenazas que tiene el contexto de urgencias para la atención de estas personas, y que tiene que ver con la humanización, es el tiempo y el espacio. Necesitan tiempo, que a veces el contexto de urgencia no presta ese tiempo a estas personas. En muchos casos te habrás encontrado personas donde se hace la primera valoración, se hace la intervención médica, llega la intervención de cuidado de enfermería y a lo mejor pasan 17, 24, 32 horas hasta que venga el psiquiatra a ver a esta persona. Y esa persona está aparcada. Casi siempre suele estar en un sillón, suele estar en la camilla 0, suele estar siempre en un rincón dentro del espacio de urgencias, como al margen, porque, entre otras cosas, mi pregunta es si el lugar más adecuado para atender las demandas de personas en esa situación de fragilidad suicida es precisamente el modelo de urgencias que tenemos hoy. O sea, igual hay que pensar que la alternativa a las crisis tengan que darse en otro contexto que no sea única, exclusivamente el sanitario. Tendríamos que pensar también si el abordaje social o el abordaje comunitario podría abordar también las situaciones de crisis. Y las que tengan que acudir al sistema sanitario, si hay que generar espacios nuevos. Pero claro, eso ya no alude solamente a la formación y a la capacitación. Eso es fundamental, es necesario, pero yo lo veo claramente insuficiente, porque, entre otras cosas, incluye una trampa. Y es que la responsabilidad de lo que ocurre la tienen solo o exclusivamente los profesionales. ¿Y dónde está la organización? ¿Dónde está la institución que hablábamos al principio para generar precisamente esos espacios? El Plan de Acción de Prevención de Suicidio de España, una de las líneas del abordaje sanitario prioritaria era modificar los espacios de urgencia para adaptarlos a las personas en crisis suicida. ¿Sabéis cuántos hospitales han puesto en marcha una organización distinta de espacios dentro de la urgencia? Ha pasado ya un año desde el plan. Ninguna. Entonces, la formación es necesaria, sí, pero también la siguiente pregunta es ¿qué tipo de formación? Porque las formaciones que yo he escuchado que se imparten son conductas suicidas, factores de riesgo, factores de protección, que influyen, son conocimientos. Pero de lo que aquí estamos hablando es que la formación, como lo ha dicho muy bien el compañero, tiene que ver con el cómo hacer. No es solamente importante qué hacemos, sino cómo lo hacemos. Y dentro de esa formación tiene que ser más experiencial. Por eso decía que el resultado de que aquellos profesionales que habían vivido en primera persona el suicidio eran mucho más humanizantes. ¿Por qué? Porque seguramente habían hecho un cambio experiencial. Entonces, la formación técnica y teórica es interesante, pero yo avanzaría en qué tipo de formación, que fundamentalmente tiene que ser con la alianza y el vínculo. O sea, la principal, la potencia, o la estrategia más potente que tenemos en el contexto de urgencia y en el contexto también de salud mental es el vínculo. Pero claro, el vínculo tiene que ser genuino y tiene que ser auténtico. Es decir, me tiene que importar lo que le está pasando a la persona. Y eso es una de las principales barreras de la humanización. Y es que la persona está aquí, pero mi objetivo es sacarla de este contexto sanitario, que vaya seguramente a la continuidad asistencial a otro dispositivo, ahora con el Código Suicidio Hospitalario que también tenemos en marcha, y ahí acaba mi función. Pero para la persona es justo donde empieza realmente el proceso de recuperación. Es decir, que yo no soy moderadamente pesimista, porque entiendo que va lento, pero entiendo también que y eso lo sabrás tú perfectamente, comparando la atención hace 20 años o hace 10 años,
sí que ha habido avances. Lo que pasa es que necesitamos también que haya un apoyo institucional y un apoyo de los gerentes a la hora de darle la importancia que tiene, ¿no? Que si queremos ocuparnos, dame el tiempo y dame el espacio. Por allá. Hola. Mi pregunta es también para Miguel y quizá para Carmelo, es sobre el suicidio también en relación a la bioética. Cuando te escuchaba, Miguel, me ha venido a la cabeza un caso que hace poco salió en los medios de comunicación, una chica que explicaba en un canal de televisión que le iban a hacer una eutanasia. Y esa chica, en su historia de vida tremendamente difícil, había habido un intento de suicidio, ¿no? Y al final a mí me impactó, y sabiendo que la eutanasia detrás hay unos comités muy preparados, profesionales, de bioética, y con el máximo respeto a todos, a la decisión de la persona y al comité que hay detrás, pero me impactó no ver una chica o una persona postrada en una cama con una enfermedad terminal, sino que había un dolor emocional muy profundo, ¿no? Y que el sistema lo que le estaba ofreciendo era la eutanasia, ¿no? A mí, bueno, me impactó y bueno, era la reflexión que hago, que el corcho, ¿no? que nos hacías reflexionar, ¿no? Bueno, no sé si es un tema muy complejo, pero me ha venido un poco cuando te escuchaba a la cabeza, ¿no? Bueno, a mí personalmente no me gusta nunca hablar de casos particulares, menos todavía de casos mediáticos, porque también hay que entender, evidentemente el caso no ha impactado a todas las personas, eso no hace falta solamente ser humano, pero es verdad que también es un caso muy poco representativo de lo que es el abordaje del suicidio. O sea, un caso excepcional. Lo que pasa es que en muchos casos, en relación al suicidio y la comunicación responsable, es que justamente lo excepcional o los casos más complejos, cuando hay un binomio suicidio-homicidio, cuando hay un suicidio ampliado, son los que precisamente utilizan los medios de comunicación, ¿no? Para instrumentalizarlo de alguna forma. Pero afortunadamente esa no es la situación real. El binomio de eutanasia y de suicidio está también muy mal estudiado y además es una combinación que a los que trabajamos en prevención del suicidio no nos gusta. Es la pregunta que menos nos gusta mezclar, que es meter la eutanasia dentro del contexto de la prevención del suicidio, porque son fenómenos diferentes. Yo en la parte de la eutanasia no entro porque es legal. O sea, había una ley y estaba amparado por la ley. Entonces ahí no tenemos que hacer nada. La pregunta es por qué no hay una ley integral de prevención de suicidio. En los países donde el suicidio asistido, que tiene unas connotaciones distintas a la eutanasia, sí es legal, lo que observan esa población es que los números de personas que fallecen por suicidio no se reducen. En algunos casos se mantienen relativamente estables, incluso ha habido momentos donde ha aumentado. Es decir, que no por ofertar legalmente el suicidio asistido hace que se reduzca la prevención del suicidio. Y eso seguramente tiene que ver porque son poblaciones con características sociodemográficas, con características clínicas, con características biográficas diferentes. Y al estar mezclándolas podemos no estar abordando de una manera adecuada tanto la parte eutanasia, que tiene una parte ética y una parte también moral, pero en este caso, con la prevención del suicidio, evidentemente tendríamos que reflexionar si, en ese caso y en otros muchos, hemos hecho todo lo que podíamos hacer y todo lo que está en nuestra mano. Si la respuesta es no, la bioética lo que nos impulsa es a desarrollarlo. Por alusión, perdón, formo parte del Comité de Garantía de Eutanasia de la región de Murcia y por alusión te puedo responder en la línea que decía Miguel. El caso tiene muchos flecos, me refiero, tiene muchos matices, muchas aristas y no es fácil de decir si se hizo o no se hizo, dejó de hacer. Hace nada, ni 15 días en Granada tuvimos una reunión todos los comités de garantía de España y fue bastante entretenido el debate sobre este tema, ¿de acuerdo? La clave aquí, el problema de debate está en el concepto de sufrimiento. Hasta qué punto tenemos que ir trabajándolo, no tenemos que ir trabajándolo. Hay gente que piensa que trabajarlo es una coacción negativa a un derecho de pedir algo. Hay gente que dice que es una marca de autodeterminación y otra cualquiera. A ver, por suerte, por desgracia, ahí no voy a entrar. Es muy reciente la ley en España y todavía tiene que venir casos como de este tipo para ir puliendo cosas, ¿no? Pero aprovecho para decir que, bueno, el suicidio sí, se habla mucho. 1/3 de los casos de suicidio que ocurren en España son de personas mayores de 65. La mitad de ellos mayores de 80 años. Si no hay plan de suicidio
imagínate para los ancianos. Nos preocupan los chavales adolescentes, por supuesto, todos tenemos gente cerca con jóvenes que han tenido autolesiones y que preocupa mucho, pero que hay mayores en casa que se están quitando la vida con sus propios medicamentos, que los tienen a mano, 14, 15 fármacos para quitarse de en medio, y aquí nadie dice hasta qué punto tenemos que intervenir o no, ¿sabes? Nos queda mucho trabajo por delante, pero como decía Víctor Montori, el problema está en los políticos de turno que en un momento determinado pues tienen que ponerse... Ya está, que si sigo hablando me tengo que ir. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Veo, bueno, sé que han quedado algunas preguntas pendientes, pero si no nos iremos fuera de tiempo. Ahora nos toca un espacio de café en el que también pues podemos aprovechar para hacerlas. Muchísimas gracias a todos los ponentes.